Storytime de cómo mi novio, el vividor, me quitó 40,000 pesos. Además de que inventó que era de una familia de millonarios y de un grupo muy peligroso. Y bueno, hermanas, inventó una vida que él no tenía. A esa persona la conocí cuando yo trabajaba en un lavautos. Yo era la cajera y bueno, él era el detallador. Él entró a trabajar ahí mucho tiempo después que yo. Cuando lo conocí, lo tomé como un muchacho. Pasó el tiempo y él empezó a ser muy detallista conmigo. Llevaba notitas, panecitos, comida y a mí me empezó a gustar que fuera tan atento. Pero no estaba en mi mejor momento emocionalmente hablando. Así que no quería hacerle mucho jalón. Al paso de los días, decidí mandarle un mensaje. Saqué su número de WhatsApp del grupo de trabajo. Y bueno, le hablé. Ahí comenzamos a hablar más y la verdad me gustaba platicar con él. Él era un muchacho muy agradable y al parecer coincidíamos en muchas cosas. Pero a lo largo de nuestra relación, amistad, tuvimos salidas al cine, a comer y en una de ellas pues lo besé y él me devolvió el beso. Me gustaba mucho su manera de ser conmigo y a pesar de que me parecía un buen muchacho, siempre hubo algo que me intrigaba mucho de él. Él era demasiado misterioso y la verdad no se abría para nada. Eso y más factores por parte mía hicieron que me empezara a alejar de él. Hasta que dejamos de hablarnos y cuando nos veíamos en el trabajo, pues nada más nos saludábamos normal. Hasta que un día renunció y así nada más. Duré un mes sin saber nada de él y sinceramente era algo que no me perturbaba, pues pasaron los meses y él regresa a trabajar. Y bueno, nos volvimos a hablar. Y ahora sí, formalmente nos hicimos novios. Al principio yo le tenía cariño por los momentos bonitos que habíamos pasado, pero había algo que me impedía enamorarme completamente de él. Siempre hubo una barrera de misterio por su parte, algo que no me encantaba, la verdad. Lo llevé a mi casa, a conocer a mi familia. Todos lo miraron bien, lo recibían casi con alfombra roja, porque aparentaba ser un muchacho ejemplar. Y cabe resaltar que desde que éramos amigos, cuando yo le preguntaba por su familia o le pedía que me llevara a su casa, él se incomodaba y se empezaba a poner a la defensiva. Solo me decía que no podía llevarme, pero no me explicaba el por qué. Un día me puse a hablar seriamente con él sobre ese tema, porque ya éramos novios y seguía con ese misterio, que obviamente no me encantaba. Entonces, muy a fuerzas, me confesó el motivo. Resulta que, según él y su imaginación, su papá era el líder de una organización de las más importantes de la ciudad, y años atrás mi novio había perdido a su hermano mayor, porque un súper amigo suyo de cierta manera lo entregó. Y según después de ese suceso, su padre prohibió terminantemente las visitas, que no llevara a nadie a la casa. Yo me quedé como de, bueno, esta historia ni en la Rosa de Guadalupe pasa, no viven cosas tan extremas. Pero bueno, le dije que estaba bien. Al paso del tiempo le pregunté también por su madre. De ocupación me dijo que era dueña de un restaurante / supermercado muy conocido de nuestra ciudad. Y cada que lo recuerdo me da mucho coraje porque también me confesó que su mamá lo había abandonado, llevándose con ella a sus hermanitas. Y me contaba llorando en mis brazos, diciéndome que extrañaba mucho a sus hermanitas y yo de tonta que lo consolaba. Y hasta pensaba, qué mala madre, ¿cómo pudo dejar a su hijo? Y bueno, según él, su mamá seguía recibiendo dinero que generaba el restaurante. Esa era la vida que decía tener y siempre lo sostuvo. Yo veía demasiadas inconsistencias en su historia y aunque no le creía realmente, jamás lo contradecía porque él es de las personas que no manejaban bien el no y tampoco toleraba que alguien le lleve la contraria. Siempre tiene que ser lo que él dice o se pone en un plan súper sangrón. Total, hermanas, nuestra relación siguió y la supuesta vida que él decía tener empezó a brillar más por su ausencia. Entre todas sus mentiras, me dijo que debido a que estuvo metido mucho tiempo en los negocios ilícitos de su papá, tenía muchísimo dinero ahorrado, cosa que en realidad no me importaba porque yo estaba muy bien económicamente. Y siendo sincera, el dinero a mí jamás me ha impresionado. Pero resulta y resalta que casualmente cuando empezó a andar conmigo, las tarjetas donde tenía todos sus ahorros se las habían bloqueado. Sospechoso, ¿no? Además de que todo lo que decía tener ahorrado nunca se le vio nada. Y ahí empezó a decaer la relación. Y no porque él no fuera rico, no tuviera dinero, como me lo planteó en un principio, sino porque empezó a pedirme dinero a mí, con la excusa de que un primo suyo tenía una hijita de 5 años muy enferma y los medicamentos y hospitalización eran muy caros. Yo le creí y al paso de los días me dio la noticia de que la niña había fallecido. Y como sus tarjetas estaban bloqueadas,
Ya no tenía manera de ayudarle al primo a pagar la deuda, ni el hospital, ni los gastos funerarios. Así que tontamente empecé a darle dinero. Acabó con mis ahorros y después empecé a mantenerlo con mi sueldo. Sí, hermanas. La neta ni éramos esposos. Yo compraba comida para cocinar en casa de mi mamá y él iba todos los días a comer ahí. Después, como ya ni siquiera alcanzaba con su sueldo y el mío, porque para esto el señor millonario se quería seguir dando vida de rico, me propuso que pidiera un préstamo a mi nombre. Yo tenía tarjetas de crédito disponibles en tiendas y un buen historial. Él no tenía nada. Según por el bloqueo de sus tarjetas, él no podía, pero realmente es que él jamás tuvo una sola tarjeta. Entonces, cuando pregunté para qué quería el dinero, me dijo que era para la hija de su primo. La verdad, yo no estuve de acuerdo porque, en verdad, jamás en la vida había pedido un préstamo y ni sabía cómo se hacía. No entendía. Y sí, él se molestó y me dejó de hablar. Con tal de evitarme un problema, la neta, caí. Un grave error. Cuando pasó el mes de plazo para liquidar ese préstamo, se lo recordé porque ya me lo estaban cobrando. ¿Y qué creen, hermanas? Se indignó, se molestó y muy a fuerzas me dio el dinero. Ese préstamo llevó a otro y a otro y a otro. Pasaron los meses y empezaron a haber problemas en muchos aspectos. Problemas con el patrón, y aunque yo siempre fui buena empleada, cuando detonó todo esto, nos corrieron a los dos. Perdí un trabajo de 3 años por su culpa. Un tiempecito después quisimos emprender un negocio de salchitacos. Mi familia nos apoyó demasiado. Entre todos nos compraron todo lo que necesitábamos y arrancamos con el proyecto, el cual quebró al cabo de un mes, debido a que toda la ganancia se iba precisamente en pagar deudas suyas. Ya no salía ni siquiera para volver a invertir. Eso llevó a pedir más préstamos para seguir pagando sus deudas, porque ahora ya ni empleo teníamos. Todos los préstamos eran a mi nombre, por cierto. Cuando teníamos 6 meses de relación, debido a las dudas que yo tenía a su supuesta depresión por el abandono de su mamá y a los bastantes problemas económicos que yo tenía por su culpa, terminamos. Y tengo que decir que él siempre buscaba maneras de terminar conmigo, cualquier cosa por más insignificante que fuera. Era el motivo para dejarme, así que nos separamos, y en el tiempo que estuvimos separados, yo busqué trabajo de lo que fuera. Entré de mesera en una taquería, luego repartidora de Didi Food, y al final entré a trabajar al mercado de abastos. Ese fue mi empleo definitivo. Durante ese tiempo, él y yo nunca perdimos comunicación. Nos hablábamos y por lo que se notaba, él jamás consiguió empleo. Sabrá Dios de dónde sacaba dinero para pagar sus deudas. Ya ahí voy yo a decirle que si no conseguía trabajo en el mercado, podría conseguir. Le dije que había muchísimo trabajo ahí y así fue. A muy duras penas había ido a pedir informes. Pero por cosas del destino, él terminó trabajando en la bodega enfrente de la mía. Y fue cuando empezó a rogarme que regresara con él. Hasta me pedía que yo le diera un hijo. Según él, empezó a cambiar y empezó a pagarme las deudas. Se comportaba de una forma más madura. Él tenía 20 y yo 23. No es mucha la diferencia, pero mentalmente sí. Él es demasiado inmaduro. Pero ahí sucedió otro grave error, hermanas. Le dije que sí y vamos a ver si funciona. Y ya saben, pues pasó lo que pasó. Hicimos el delicioso y órale. Mole, doña María. Ahora tengo un regalito de 4 meses en mi vientre. No supe cómo quedé embarazada. Me enteré hasta el mes porque comencé a notar cambios raros en mi cuerpo. Además de que siempre he sido muy exacta con mi periodo y esa vez ya tenía 8 días de retraso. Yo sentí muy bonito porque la verdad pensé que jamás podría ser madre por mis antecedentes de ovario poliquístico. Cuando se lo dije, él se emocionó mucho, o eso aparentó. Estábamos felices y empezamos con el control prenatal. Para ese momento yo me salí de trabajar porque de verdad era muy pesado. Cargaba arpillas de verduras, sacos de azúcar y frijoles, así que no debía de hacer fuerzas. Y debido a esto y todo lo que había pasado, pensé que era justo tomarme un descanso y que ahora el trabajo pesado le tocara a él. Aunque al principio no le gustaba la idea, pero bueno, no le quedó de otra y lo aceptó. Me salí de trabajar y ahora él me daba dinero, pero a duras penas, porque cuando le pedía se molestaba. Y como siempre, hermanas, su actitud fue solo un cambio momentáneo, porque viene lo chido. Él siempre me presumió que tenía una casa, que con los ahorros que tenía se había comprado, y antes de perderlo todo, según él. Entonces me decía que me iba a llevar a vivir ahí. Me dijo que a la casa le faltaba mucho y que todo el tiempo estuvo abandonada, que la arreglaría para mí y bueno, fue a casa de mis papás a hablarles y darles la noticia. Ellos se pusieron muy contentos y con mucho amor esperaban a mi bebé. En esa ocasión les dijo muy formalmente que empezando enero me llevaría con él.
nosotros hablamos con mis papás empezando diciembre. Entonces, en ese tiempo fue pasando, hermanas, y me daba largas y largas nada más. Me decía que quería llevarme a un lugar bonito y que le diera tiempo para ponerle cocina integral a la casa y todos los trucos. Pero ni siquiera había podido terminar de pagar sus deudas conmigo. O sea, ¿cuánto le tomaría hacer eso? Yo le dije que pues así no eran las cosas y que debía de cumplir su palabra. Al final de cuentas, yo no quería irme a un palacio. Y todas las parejas empiezan desde abajo, ¿no? Y obviamente se hizo el digno y se enojó mucho. Tuvimos una pelea muy fuerte y en medio de la discusión le dije que me dijera el verdadero motivo por el cual no quería ni siquiera llevarme a conocer la casa. Y le dije, ¿a quién tienes viviendo ahí? ¿O por qué no me llevas? Y él muy digno me dijo todavía que a nadie, ¿ok? Y bueno, así está bien. Entonces le dije que si quería más tiempo le dijera a mis papás porque habíamos quedado en una fecha para que yo me fuera de la casa. Y pues, hermanas, él se enojó y me dijo, jódete. Y se fue corriendo y ahí me ven, ahí voy corriendo atrás de él. Le dije que no tratara de huir como siempre y que ahora sí sea responsable de sus palabras. Así que le hablé a mi mamá y le dije, oye mamá, el muchacho quiere hablar con ustedes. Y él ya no sabía ni dónde meterse. Entonces llegó mi mamá y antes de que ella llegara, él me dice que no nos podíamos ir a su casa porque su primo estaba viviendo ahí, ¿ok? Y yo de... ¿Y qué necesidad hay de mentirme? Como siempre. Pero bueno, ni eso salvó. Llegó mi mamá y le dije todo. Ya no me quedé callada porque siempre lo solapé. Para no hacerles el cuento más largo, llegó el lunes y me fui a vivir con él. Y aquí es donde se destapó toda la cloaca. Él y yo tuvimos una pelea muy fuerte y en esa pelea salieron a relucir los nombres de su familia. Así que le dije que él me estaba ocultando cosas y que yo me iba a regresar a mi casa. Y ahí fue donde él me dijo que yo no me fuera y me confesó. Me dijo que todo el tiempo me ocultó a su familia porque le daban pena, que le daba vergüenza cómo vivían. Y sentí horrible, hermanas. ¿Cómo alguien puede tener el corazón tan podrido para sentir vergüenza de su familia? Lloró y me pidió perdón. Yo también lloré de tristeza y de coraje. Le dije que no me pidiera perdón a mí, que le pidiera perdón de rodillas a su mamá y a Dios, porque lo que él hizo es pecado, y que le pidiera que no lo castigue. Le dije también que quería conocer a sus hermanos, y resulta que tiene 2 hermanitos menores. Le dije que los invitara a comer y así pasó. Invitó a los niños. Y ay, hermanas, la neta, los niños tan lindos. Después me tocó conocer a mi ex suegra y ella vivía en una casa al lado de donde estábamos nosotros. La señora se veía demasiado trabajadora y se nota que el cucaracho es su adoración. ¿Cómo puede haber hijos tan malagradecidos que se avergüencen de su mamá? Me ocultó toda la familia hermosa que él tiene. Ay, la verdad, hermanas, él se hizo la víctima y lloró. Y miren, su papá no es lo que él me dijo al principio. Su papá era obrero, hermanas. O sea, él trabajaba como cualquier persona. Era una persona sencilla, pero muy trabajadora. Y a él le daba pena. Imagínense inventar eso de que su papá era, pues, de un grupo y así. Ay, no, de verdad, las ideas que él tenía estaban muy locas. Después comencé a convivir con su familia y en algún momento le pregunté a la señora. Quiero saber la verdad, aunque su hijo se moleste. Mire, él tiene un primo y su primo tiene una hija que estaba enferma y ya le conté todo el rollo. ¿Y qué creen? Resulta que el primo por el que me pidió tanto dinero y por el que me endeudó hasta las chanclas, con la excusa de que la hija estaba enferma, jamás había tenido hijos. Resulta que él me inventó todo, el fallecimiento de la niña, las hospitalizaciones y todo para sacarme dinero. La señora muy apenada estaba llorando y ahí fue donde yo le confesé todo. Le dije que su hijo me había sacado mucho dinero y que él se avergonzaba de ellos. Le conté todas las mentiras que él me había dicho. Ella lloró muchísimo, hermanas. Y no, o sea, él es un cínico sin vergüenza. Le conté que ya sabía todo lo que había pasado y él me dijo que, pues, ¿qué me importa? O sea, a él le valía. Le conté que había hablado con su mamá y que ya había descubierto todas sus mentiras y obviamente su familia ya sabía todas las mentiras y que se avergonzaba de ellos. ¿Y qué crees que hizo el hombre, hermanas? No, o sea, él se indignó y en esta ocasión discutimos tanto que él no aguantó y se fue a las cosas físicas. No aguantó que yo le dijera que era una farsa toda la vida que me había inventado. Y empezó a pelear, me empujó con bastante fuerza, él quería tirarme al suelo. Yo me defendí y nos ofendimos verbalmente y después me empujó hacia la pared de una manera muy fuerte. Puso sus manos en mi cuello e intentó, ya saben qué hacer conmigo, la munición, hermanas, con sus manos en mi cuello. Yo me defendí poniendo mi cabeza en su cara, ya saben cómo, y solamente así me pude zafar, poniendo muy amablemente mi cabeza en su nariz. Y para finalizar le dije que quería que me pagara hasta el último peso de lo que me debía,
que lo iba a demandar y también le confirmé lo que ya le había advertido mucho tiempo atrás. El día que yo me vaya de aquí por una de tus cosas, olvídate de mí y de tu hija y hazte la idea de que la niña ni la vas a conocer. Guardé mis cositas y me llevé mi recámara y absolutamente todo lo que era mío, que me habían comprado mis papás porque ellos nos apoyaron a amueblar la casa. Desde ese día no lo he vuelto a mirar, gracias a Dios. Pero bueno, me ha estado pagando lo que me debe. Y moraleja, hermanas, váyanse a la primera y recuerden que un hijo no ata a nadie. Y muchísimas gracias por leerme y responderme, tocaya, porque ella se llama igual que yo. Por cierto, por si tienes la duda, en total lo que me debe son 40,000 pesos. Así nomás. Olvidé ponerlo en la historia. Y otra vez, muchas gracias. Y hasta aquí llega esta historia, hermana. Traté de resumirla lo más que pude, pero de verdad, en serio. Esta persona, la pareja de esta chica, hermanas, toda la vida, todo lo que le dijo era una mentira. Él se avergonzaba de sus papás, se avergonzaba de lo que él era, de sus hermanos, de su familia. Y quería aparentar que era rico y traía ideas de esas bélicas así de que él era como parte de un grupo armado y luego que decía que su hermano... Ay, no, hermanas, inventar todo eso de verdad está muy mal. Mi consejo es que te quedes lejos, 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 pero que sí pongas una demanda. Pon una denuncia por cualquier cosa, necesitas protegerte. No te voy a nada denunciar por abandono de hogar. Así que protégete, hermana. Y bueno, hasta aquí las dejo, hermana, porque esta historia estuvo muy larga. Coméntenme qué piensan.